de naturaleza política, como es que se bajó Alberto Ángel Fernández. Era una cosa, era una obviedad para mí, de perogrullo, que es una de las medidas por la cual también presionaba fuertemente el camporismo, el kirchnerismo, digamos, el kirchnerismo duro. Buen día, Martín Zuleta, ¿cómo le va? Hola Carlos, buenos días, un placer en saludarlo. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana, el día sábado, en Los Intocables. ¿Qué te pareció la decisión tomada por Fernández? Y si eso beneficia o ayuda al oficialismo, o beneficia y ayuda al peronismo, o si beneficia y ayuda a la Argentina, porque acá, más allá de los partidos políticos, está el pueblo, ¿no? Sí, por supuesto. Hay un apotegma peronista que rezaba Perón que decía primero la patria, ¿no es cierto? Así que, en teoría, en el movimiento deberían pensar primero en la patria. Yo creo que Alberto Fernández se caía de Maduro, que no podía llegar, por supuesto, a pretender una reelección, ¿sí? Era una cosa que estaba como tácitamente aceptado por todas las partes, pero bueno, sorprendía la virulencia con que el kirchnerismo ponía foco en esa situación. Alberto Fernández, si usted recuerda, desde que asumió, empezó con los cuestionamientos por parte del kirchnerismo. Yo recuerdo a Eve de Bonafini en un primer momento, con el caso Vicentín. Recuerdo también a Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando el gobierno nacional estaba en plena negociación por la reestructuración de la deuda con los acreedores privados, como Axel Kicillof puso en peligro también esa reestructuración al amagar con un default de la provincia de Buenos Aires en su momento. Es decir, desde un primer momento el kirchnerismo atacó fuertemente y con mucha virulencia, con una virulencia inusitada, la gestión de Alberto Fernández. Tuvo que cesar un poco con la llegada de la pandemia, pero creo que siempre tuvo un plan muy claro el kirchnerismo, que era gobernar con prescindencia del presidente. Es decir, el presidente era una figura decorativa para el kirchnerismo, puesto por Cristina Kirchner. Para el kirchnerismo el triunfo era de Cristina Kirchner, pero bueno, olvidaban u obviaban que a Cristina Kirchner sola no le daban los números, y por supuesto el kirchnerismo tiene una vocación desmedida por el poder, y siempre estuvo como acechando a la figura de Alberto Fernández. Alberto Fernández se sostuvo en un primer momento en los gobernadores, se sostuvo también en la pandemia, como le decía recién. Creo que ahí ese fue el momento de mayor protagonismo y de mayor popularidad de Alberto Fernández, fue con la pandemia precisamente. Después se recostó mucho en el poder de los gobernadores, y el kirchnerismo fue lentamente desarmando ese grupo de gobernadores que le respondían o que pretendían responderle o darle un respaldo político a Alberto Fernández. Y después todo lo que llegó fue muy lamentable, muy triste, porque Alberto Fernández evidentemente empezó a pretender satisfacer los deseos de la vicepresidenta, de Cristina Kirchner, y ahí se ha visto el ocaso de una gestión que realmente va a pasar a la historia como una de las peores presidencias de la Argentina. Miren que hemos tenido malas, pero ver una figura presidencial tan desdibujada, ver al presidencialismo, que para que la gente entienda en términos políticos, nuestro sistema constitucional e institucional viene del modelo norteamericano, que es un sistema presidencialista, muy diferente al sistema parlamentario europeo. Para que la gente entienda lo que quiero decir, un sistema parlamentario europeo se basa en el consenso de los parlamentarios, que terminan eligiendo y respaldando a un primer ministro que muchas veces es un propio parlamentario, es decir, que es un poder un poco más, más horizontal. En cambio, el modelo norteamericano, que ha sido acuñado por nuestra Constitución, es un modelo presidencialista en donde se basa en la creencia de un fuerte liderazgo y de una única autoridad que toma las decisiones. Y el kirchnerismo
se ha llevado puesto hasta esta visión presidencialista que durante mucho tiempo hemos sostenido los argentinos. Es decir, se ha visto una descomposición de la figura presidencial durante el gobierno de Alberto Fernández, que desde mi punto de vista lo hace ser uno de los peores gobiernos de la historia, ¿sí? Pero esto, como usted me preguntaba recién, creo que no beneficia ni perjudica a nadie, porque se caía de Maduro. Alberto Fernández no podía llegar a una reelección. Creo que el kirchnerismo ha utilizado esto simplemente como para empezar a tomar centralidad política, protagonismo político, atacando al presidente y hablando de futuras candidaturas dentro de su espacio. Pero en cierta forma o en cierta manera, pese a que esto era muy previsible, creo que sí abre un panorama interesante para el peronismo no kirchnerista, si es que queda alguno por ahí, porque, bueno, vamos a ver cómo reaccionan los gobernadores frente a este embate que evidentemente va a llevar adelante el kirchnerismo en pretender imponer la figura de Guado de Pedro. Vamos a ver si alguien se anima desde la Liga de Gobernadores, esa ex Liga de Gobernadores, a decirle que no a Cristina, y vamos a ver que si eso sucede, si se alinean detrás de Daniel Scioli, o si los gobernadores logran crear una figura competitiva para las elecciones próximas que se avecinan. Así que en ese sentido creo que el cocimiento de Alberto Fernández genera esa expectativa en donde el kirchnerismo está más claro lo que va a hacer, y bueno, hay una expectativa en ver qué es lo que van a hacer los gobernadores. Bueno, y el escenario de San Juan, de cara al 14 de mayo, con esto que ha pasado, ya va a tener el correlato de lo que está sucediendo dentro del oficialismo de Uñac y la participación plena de José Luis Gioja, ¿no? Le escucho muy bajo, Carlos. Digo que el escenario en San Juan, después de este comentario que hace con Fernández, va a tener un correlato significativo o no, según tu punto de vista, respecto de lo que puede suceder en el oficialismo de Uñac y la participación de José Luis Gioja. Sí, este corrimiento de Alberto Fernández creo que lo potencia un poco al gobernador Uñac, y de hecho han habido algunas señales que han pretendido dar desde Casa de Gobierno, como que este corrimiento significaría la posibilidad de que Uñac tome un protagonismo en el plano o en el orden nacional, que bueno, algunos dicen o algunos piensan que esta es una acción pícara del oficialismo provincial para pretender influir en la elección provincial, en el sentido de que si estamos hablando o se comienza a instalar una posible candidatura nacional de Sergio Uñac, y eso lógicamente entienden desde el oficialismo que podría mejorar su performance electoral en las elecciones provinciales, porque bueno, es bastante motivante para el elector sanjuanino la posibilidad de tener un presidente o un vicepresidente sanjuanino en ese sentido. Claro. Pero por otro lado, desde la oposición piensan que esto es un manotazo de ahogado y que quiere sacar ventaja de algo que evidentemente no va a suceder, porque, bueno, yo estoy más dentro de esta línea. Creo que el kirchnerismo no va a permitir, no va a dejar espacio para que Uñac o cualquier gobernador pueda arrebatarles de alguna forma, de alguna manera, la postulación de Guado de Pedro. Así que es interesante ver cómo ese escenario nacional se va a terminar replicando acá en la provincia de San Juan. Claro que sí. Bueno, nuestro columnista Martín Zuleta nos ha dado ya, el enfoque de esto que ha sucedido a nivel nacional y el correlato que tiene que ver en la provincia de San Juan, donde de paso, ¿no?, hoy está llegando, ya tiene que estar diciendo su conferencia Javier Milei, ¿no?, un personaje que también creo que tiene, tiene ese, no sé si plus,
pero sí tiene esta voluntad que él pone para meterse en la economía, que digamos la razón de ser de muchas cosas en las que pasa en cualquier país, ¿no? Sí, lo de Milei, como hablábamos el otro día, desde mi punto de vista, ha dejado de ser un fenómeno, algo que, porque cuando uno habla de fenómeno aplicado a la ciencia política o a las ciencias sociales, uno quiere referirse o referenciar, bueno, un acontecimiento súbito que no se entiende cómo apareció, pero que obedece a alguna, no sé, ráfaga temporal efímera. Pero yo creo que lo de Milei, lejos de ser un fenómeno, ya se ha convertido en una realidad y hay una posibilidad seria de que pueda ser una construcción política interesante y que tenga peso para la definición de las elecciones nacionales. Así que el desembarco de Milei en San Juan, yo entiendo que le va a terminar jugando a favor del oficialismo, porque si Milei en la provincia de San Juan le resta votos a alguien en esta polarización entre el oficialismo y la oposición, es a la oposición. De hecho, la oposición ha venido haciendo un esfuerzo desmedido en tratar de mostrar de que también en el ala opositora de Unidos por San Juan existía la expresión Milei con Vallejos, y eso ha quedado totalmente desautorizado por el propio Milei. Entonces uno advierte o evidencia que la oposición entiende lo que estoy diciendo yo ahora, de que necesita de los votos también de quienes tienen simpatía con Milei para poder ganar la elección provincial. Y la llegada y el desembarco de Milei para mí no es inocente, y para mí también está promovido por los intereses del oficialismo, cosa que si uno se pone a analizar en política seriamente, también le quita a Milei un poco de credibilidad cuando él habla de que hay que impulsar el fin del kirchnerismo y se presta a estas movidas en el orden provincial que significan darle más chances de que se sostenga el oficialismo provincial y el kirchnerismo. Así que es un análisis interesante el que hay que hacer respecto del desembarco de Milei acá en la provincia. Martín Zuleta, muchísimas gracias, siempre tan claro, tan contundente en esto, así que celebramos tu participación en suerte de... No, sos columnista, pero digo, en suerte de análisis en este minuto, que es interesante que ir desbrozando esto para que la gente que sabe que cuando escucha Radio Ala está escuchando, digamos, posiciones objetivas y además adelantos que otros medios no son capaces de hacerlo, ¿no? Gracias, No, gracias a usted y bueno, siempre a sus órdenes y a su disposición. Saludos a la audiencia. Muchas gracias. 17 gracias.